Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a iniciar este servicio. Vamos a estar orando, dándole gracias a nuestro Dios. Soberano Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias, oh Rey, por permitirnos, Señor, estar nuevamente, Señor, en este lugar, Padre precioso, con el deseo de nuestro corazón de levantar, Señor, nuestra oración a ti, dándote gracias por la vida, dándote gracias por el aire, por la lluvia, por el sol, por todas las cosas, Señor, que pasan, Señor, en nuestras vidas, Padre precioso, en esta mañana. Queremos regocijarnos en tu presencia, Señor, cantarte de todo corazón, Señor, para ti. Decirte gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros, extremadamente bueno, Señor. Hoy nos muestra, Señor, amado, una vez más tu misericordia, Señor. Por tu misericordia, Señor, estamos en este lugar, Padre precioso, y venimos a adorarte y a exaltarte, Rey hermoso. También te queremos pedir perdón esta mañana, Padre precioso. Perdona, Señor, nuestras vidas, Padre precioso. Perdona a nuestros hijos, Señor. Perdónanos a todos, Padre precioso, porque reconocemos que te fallamos, oh Dios, de una o de otra manera fallamos, Señor, pero aquí estamos, oh Dios. Aquí estamos, Señor, poniendo nuestro corazón delante de ti, Señor. Gracias por los hermanos que hoy están en este lugar, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que no han podido venir, Señor. En este día, Padre precioso, solo tú lo sabes, oh Dios, te pedimos que tú, Señor, los bendiga grandemente, Señor, donde estén, los que estén conectados también por medio de la red, Señor, que seas tú manifestándose grandemente, oh Dios. Señor, danos hoy, Espíritu Santo, la libertad, Padre precioso, la libertad de adorarte, de exaltarte, de glorificarte, de honrarte a ti, Señor, porque solo tú eres digno de ser alabado y de ser exaltado. Reciba, Señor, en esta mañana nuestra adoración, nuestra exaltación a ti, Señor, porque solo tú lo mereces, oh Cristo precioso. Amén. Vamos a estar alabando a nuestro Señor Jesucristo a través de las alabanzas. Él me sostendrá. Amén.
Colosenses capítulo 1. Le invito a que se puedan sentar un momento, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y si moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que en Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestado a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajó
duchándose según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, así vamos a continuar con la alabanza. Invito que se coloquen de pies. ¿Quién me puede dar perdón? vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Historia de Jesús.
Así vamos a estar leyendo en Lamentaciones capítulo 3. Versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así vamos a estar cantando este himno precioso. Grande es tu fidelidad. Amén.
Te amamos, Señor. Así como tú nos has amado a cada uno de nosotros, Dios. Ese amor genuino y puro que ha dado nuestras vidas para ser eterno. Tu fidelidad no tiene comparación, Señor. Aunque nosotros seamos infieles. Y cada día queremos darte gracias, Señor, porque tu fidelidad con nosotros se renueva, porque tu misericordia se renueva, Señor, para estar con nosotros en todo momento. Aunque estemos pasando momentos difíciles, momentos de alegría, tú eres fiel, Señor, con nosotros. Aunque creamos que los problemas que agobian nuestras vidas, porque tú eres fiel con nosotros, Dios. Tanto así, Padre Celestial, que cada día nos das el privilegio de poder respirar, el privilegio de poder ver la luz del día, de poder hablar, porque tú eres fiel, Señor, con nosotros. Y por eso en esta mañana te agradecemos, Señor. Aunque nuestras palabras se queden cortas en magnitud a lo que tú eres y a lo que tú te mereces, Señor, te queremos dar lo mejor de lo mejor que te podemos ofrecer, Señor. Creyendo solamente que tu gracia salvadora nos ha restaurado, que tu gracia redentora nos separó de las tinieblas y nos llevó a ser unas cuidadas, Señor. Que ese sacrificio fiel lo hiciste por amor a nuestra vida, Señor. Por amor a que nosotros no nos perdiésemos en el pecado, sino que pudiésemos continuar en arrepentimiento buscando tu presencia, Señor. Y asimismo, queremos colocar los diezmos en la ofrenda que hemos dispuesto en esta mañana delante de tu presencia, Señor. Así como tú eres fiel con nosotros, Señor, también que te queremos dar de lo que tú nos has dado, Dios. De tantas riquezas que nos dan nuestras vidas, que son tan cotidianas, te damos una parte que hemos separado para ti, Señor. Tú no necesitas oro, no necesitas plata, pero tú necesitas un corazón obediente a ti, Señor. Un corazón que quiera y que sienta amor por tu obra en este mundo, Señor. Un corazón que se deleite cuando a una persona se le lleva el mensaje de salvación. Y ese corazón quiere verlo reflejado en nuestra vida, Señor, para que cada día podamos dar a conocer más el carácter de Cristo. Colocamos los diezmos en la ofrenda delante de tu presencia, Señor, para que seas tú quien las multipliques y que las administres conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si no pueden estar pasando adelante, ya hemos orado por los diezmos en las ofrendas. Vamos a depositar el canasto, los diezmos en las ofrendas. Los que van a colocar misionero, ofrenda misionera, lo marcan ofrenda misionera y se coloca en el mismo sobre, en la misma canasta, ¿no?
Gloria a Dios. Vamos a dar los anuncios de esta semana. De martes a sábado, los devocionales de 6 a 6:30. El día martes también a las 6:30, el servicio que estamos haciendo en la hermana Natalia, en la casa de la hermana Natalia, a las 6:30. El día miércoles, el servicio en este lugar, culto de oración y enseñanza bíblica. El día jueves, la red familiar que están haciendo en la casa de la hermana Dayán a las 4 de la tarde. Y el día jueves también tenemos reunión de mujeres por Zoom. El día domingo, nuevamente, en la escuela de liderazgos y el culto congregacional a las 10. El día 26 de diciembre se va a hacer un culto especial para finalizar el año. Pues todavía no sabemos si se va a hacer en la mañana o se va a hacer en las horas de la tarde, una cena. Entonces, pues nos estaremos acercando y cada uno pues, le dirá al pastor si en la mañana o en la noche. Entonces, pues no serán malos anuncios, vamos a estar orando por el misionero, la vida del pastor, para que sea el Señor trayendo esa palabra preciosa que ya le ha regalado de hermanos al pastor, y Él la va a exponer para cada uno de nosotros, para que sea el Señor hablándonos en esta mañana. Entonces vamos a orar por la vida del pastor, por la vida de todos los pastores de sana doctrina, que en esta mañana también están llevando en diferentes lugares esta palabra, que la lleven tal como Dios quiere que la llevemos. Amén. Soberano Dios, te damos gracias una vez más, mi Rey hermoso. Gracias por tu presencia hermosa, Señor, en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos ha dado libertad, Señor, de adorarte, de exaltarte, Señor. Hoy de los cielos decirte, Señor, cuán grande eres tú, Señor, cuán hermoso, Señor, eres tú, oh Dios, para con nosotros, cuán grande es tu fidelidad hacia nosotros, oh Dios. Gracias te damos, precioso Rey, pero también en esta mañana, Señor, queremos presentar, Señor, la vida del pastor, Dios de los cielos, en esta mañana, pidiéndote a ti, Señor, que seas tú, Señor, tomando, Señor, el Señor, que sea hablando, Señor, a través del pastor, Dios de los cielos, a cada uno de los que estamos aquí, disponemos nuestra mente, Señor, nuestro corazón, Señor, nuestros oídos, oh Dios, para escuchar esa palabra, Señor, que sé que a cada uno de nosotros nos va a hablar en esta mañana, conforme sea la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas al pastor grandemente, oh Dios, su familia, Señor, que los guarde. Oh Dios, sus hijos, Señor, su hogar, Padre precioso, su economía, Padre, está en las manos tuyas, precioso Rey. Lo bendecimos, Señor, en esta mañana, oh Dios de los cielos, y te damos gracias. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por bendecirle, Señor. Gracias por enseñarle cada día, Señor, tu palabra, precioso Rey. Lo abandonamos en tus santas y preciosas manos, oh Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Buenos días. Qué bueno que estemos juntos de nuevo en esta mañana. Vamos a ir en nuestras Biblias a Hechos capítulo 18. Y vamos a terminar hoy la serie que iniciamos 7 predicaciones atrás más, aunque fueron 8 domingos atrás. Hechos 18, solo leeremos el versículo 22 y 23. Hechos capítulo 18, versículos 22 y 23. Hechos capítulo 18, versículo 22 a 23. Dice la Biblia: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Una vez más, Hechos 18, 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿De quién está hablando allí? De Pablo.
Verso 23, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Los verbos que vemos allí son arribar, saludar, descender, recorrer, confirmar. Esta es una muy pequeña porción del libro de los Hechos de los Apóstoles, y si no fuera porque estamos en una serie sobre la iglesia de Antioquía como una iglesia sana y misionera, tal vez muy seguramente no hubiera pasado todo un sermón en solo 2 versículos, y especialmente en estos 2 versículos que son de transición. Los textos narrativos en la Biblia tienen porciones muy largas y grandes, significativas, con enseñanzas muy claras. Obviamente hay una enseñanza clara en todos los hechos de los apóstoles, y es que Dios, por medio de los apóstoles, estaba extendiendo su reino desde Jerusalén, como el mismo hecho de los apóstoles lo narra, pasando por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la descripción, y ese es el esquema que utiliza todo el libro escrito por Lucas, Hechos de los Apóstoles. El primer viaje misionero al segundo, vimos la semana antepasada cómo la iglesia sirvió como iglesia supervisora para los que iban con Pablo. Y la semana pasada vimos el conflicto que se armó después de ese primer viaje, cuando se habló del Antiguo Testamento para aplicarlo a los creyentes. Y vimos cómo esta iglesia también fue conciliadora. Pues bueno, muy bien, hoy vamos a finalizar diciendo que la iglesia fue también fortalecedora. Hogar, dulce hogar. Yo sé que lo han visto por ahí en las películas o en las comiquitas. Hogar, dulce hogar es una expresión en la que se describe la sensación de volver de la labor fuera de la casa para retomar fuerzas. No se trata de quedarse en la casa y no volver a salir, porque la casa necesita que hoy en día no solo el hombre sino también la mujer laboren y vayan y vengan a conquistar lo necesario para su hogar. Pero predominantemente, aunque haya sido dado esta labor al hombre y predominantemente la mujer sea también la que tenga un enfoque de hogar, hoy en día ambos salen. Lo que marca esta frase es: debería ser un sitio, un lugar, un ambiente donde se aliente, se anime, se descanse y se estimule a continuar. Asimismo deberíamos decir de la iglesia: iglesia, dulce comunión con los hermanos. Como dice el salmista en el Antiguo Testamento, dice que cuán hermosa es la comunión, pues habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. O como dijo alguna vez David, yo me alegré con los que dijeron: a la casa del Señor iremos. Qué lindo que pudiéramos decir eso de la congregación, no solo cuando tenemos cultos, que es oficialmente cuando nos reunimos, sino cuando también nos unimos informalmente, porque seguimos siendo creyentes y somos iglesia. La iglesia está llamada a generar un ambiente relacional en Cristo, en el que hasta los más desgastados y cansados siervos de Dios sean fortalecidos para poder continuar sirviendo a su Señor. Pablo venía de una jornada extenuante del segundo viaje misionero. Y hermanos, la idea no es que nosotros veamos lo mismo porque fuimos de misión como Pablo, pero sí vamos y venimos de la comunión con los hermanos a nuestras labores en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, y muchas veces estamos cansados. Quisiéramos encontrar en la iglesia un oasis que nos fortalece. Eso es lo que me parece a mí, y voy a utilizar muchas expresiones hipotéticas o posibles explicaciones porque el texto no nos lo da a entender. Voy a utilizar deducciones del contexto para poder entender cómo esta iglesia fortalecía a Pablo y a su equipo misionero cuando volvía de este segundo viaje. Diremos 3 cosas: la iglesia que envió a Pablo,
lo iba a recibir sin conflicto. Eso es muy importante. Segundo, la iglesia que envió a Pablo lo estimularía a seguir. Eso es igualmente importante. Y tercero, la iglesia que lo envió siempre había sostenido y seguiría sosteniendo el evangelio. Y eso es demasiado importante. La iglesia que lo envió lo recibiría sin conflicto. Leíamos en el versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿A dónde subió? ¿Y por qué después descendió? Estas son expresiones geográficas que al parecer tienen que ver es con la subida caminando o andando en cuanto a la altura del terreno sobre el nivel del mar. Porque si vemos en el mapa Antioquía, al mirarlo nosotros y ver al norte más Antioquía de Siria, que era donde era la iglesia de la que Pablo había salido, y más hacia el sur, Jerusalén, diríamos, no, más bien bajó y luego subió. Pero él dice que primero subió y luego descendió, después de este segundo viaje misionero. Voy a decir dos cosas por las cuales creo que la iglesia que lo envió, la iglesia de Antioquía, lo recibiría sin conflicto. Primero, porque lo recibiría sin conflicto, es que el primero subió a Jerusalén. ¿Y por qué primero sube a Jerusalén? Porque en Jerusalén, aunque se había resuelto el conflicto, recuerden, de allí había venido el conflicto. Todo el capítulo 15 que lo leímos la semana pasada, y por eso duramos un buen rato en la predicación del domingo pasado, nos muestra que primeramente de allá vinieron judíos creyentes a decir en las iglesias donde Pablo estaba llevando el evangelio, donde había nacido en diferentes partes la palabra de Dios y habían nacido creyentes, que tenían que volverse que tenían que circuncidarse para salvarse. Había venido un conflicto grande, tanto que habían tenido que hacer un concilio en Jerusalén, tanto que había tenido que ir Pedro, tanto que había tenido que hablar Santiago. Entonces Pablo pasa rápidamente por Jerusalén y desciende casi que inmediatamente a Antioquía, porque de todas formas, aunque ya se hubiera resuelto el problema, encontraba que eso no se generaba desde su iglesia madre, se generaba desde otras iglesias, desde otras latitudes. Hay congregaciones más conflictivas que, sin dejar de ser iglesia, que las demás, así como hay creyentes más conflictivos que los demás. ¿Se han encontrado personas que a todo le ponen problema? Dijo alguna vez un amigo que tuvo un profesor que cuando le enseñaba le decía, eso me quedó grabado. El profesor a propósito decía, ¿por qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil? Venga, les enseño por el lado más enredado. Eso tenía un propósito didáctico, era de enseñarlos a pensar en medio de la dificultad, pero a veces parece que ese fuera el lema de nosotros como creyentes y a veces de iglesias enteras. ¿Por qué hacer las cosas sencillas y prácticas como Dios dice en su palabra? ¿Por qué no nos enredamos más? Y creo que la iglesia debe tratar de hacerse sencilla. Por eso Pablo subió primero a Jerusalén y luego se quedó descendiendo ya más tiempo a Antioquía. Pablo inició el segundo viaje misionero en conflicto con Bernabé. Este es el final del segundo viaje misionero. Por favor, vaya conmigo al capítulo 15, versículo 36. Bueno, corrijo, no leímos la semana pasada todo el capítulo 15. Leímos hasta el versículo 35, leamos del 36 al 41. Después de algunos días, luego del concilio de Jerusalén, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado de la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé, que se había caracterizado por ser hijo de consolación, como lo dice su nombre, quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. De hecho, Marcos era familiar de Bernabé. En otros textos lo encontramos. Y Pablo, escogiendo a Silas, que había llegado desde el concilio de Jerusalén con él allí a Antioquía,
escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Como ustedes se dan cuenta, el sermón del día de hoy va más hacia el aspecto que tenemos dentro de nuestra misión de amar y de servir. En general, servir llevando el evangelio como una iglesia misionera, en particular, alimentar una relación fortalecedora, libre de conflicto. Pablo, es mi conclusión, llega después del segundo viaje misionero, pasa rápidamente por Jerusalén y desciende para descansar a Antioquía, porque también desde que empezó el segundo viaje misionero empezó con conflicto. Y el conflicto empezó con quien no parecía que fuera a tener conflicto, su gran amigo Bernabé, que lo presentó delante de los apóstoles, que lo hizo que las demás iglesias lo conocieran, o la iglesia de Jerusalén lo conociera. Cuando recién convertido todo el mundo todavía le tenía miedo porque había perseguido a la iglesia, que se había caracterizado por ayudar a las personas, porque no todos tenemos el mismo llamado práctico y no todos encajamos dentro del mismo equipo para realizar el mismo llamado práctico en el Señor, y eso genera conflicto. Creo que precisamente por ese llamado de Bernabé de ser de consolación y de ayuda para las demás personas es que tuvo este conflicto con Pablo. Me explico. Juan Marcos, siendo su sobrino, según se concluye en los textos bíblicos, se había devuelto en el primer viaje misionero cuando empezó a ver la dificultad tan grande, el choque cultural y la oposición del mundo frente a la extensión del evangelio. Creo que en ese momento Bernabé decidió, me parece a mí, si no tengo que continuar con Pablo, no continúo, pero voy a ayudar a restaurar a Juan Marcos. Y cuando se lo propuso a Pablo, se lo propuso porque quería restaurarlo al ministerio. Entonces ahora, históricamente hablando, en su labor de ayudar a personas, Bernabé termina lejos de Pablo porque entra en conflicto por querer traer a alguien que también quería restaurar. Al final la historia es bonita porque al final, en una de sus cartas, Pablo pide que le envíen a Marcos al final de su vida, porque entiende que ya ha sido restaurado. Pero Pablo tenía en algo razón. No era el tiempo en la madurez de Marcos para caminar en este tipo de viajes misioneros aún. Y Bernabé tenía en algo razón. Alguien tenía que ayudarlo a restaurarse. Pero cuando dos personas tienen la razón delante del Señor, pero sus motivaciones no se encuentran en la misma faceta del servicio al Señor, pues hay conflicto. Y es un conflicto sano que, aunque haya gran dificultad en el momento, termina haciendo que la obra se multiplique en diferentes frentes y no que termine dañándose. Pero empezó el conflicto. Entonces, este segundo viaje misionero para Pablo fue tremendo. Pablo fue, durante este segundo viaje misionero, apresado por primera vez. Vaya conmigo al capítulo 16, versículo 23. Está en Tesalónica y dice el versículo 23: después de haberles azotado a Pablo y a Silas, que seguramente es el mismo Silvano de cartas del Nuevo Testamento. Silas es una abreviatura de Silvano. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y todos vemos la maravilla que se dio en ese momento, que fue cuando se convirtió el carcelero, porque milagrosamente Dios sacó a Pablo de la cárcel y toda la familia del carcelero se convirtió. Antes ya se había convertido la familia de Lida, la vendedora de púrpura, y se estableció la primera iglesia fuera de la Antioquía, solamente gentil, con conversiones gentiles directas y no con gentiles que caminaban en el judaísmo y que llegaban a Cristo. Eso es maravilloso, es poderosísimo, pero ahora solo quiero que veamos el deseo de Pablo de descanso después de este segundo viaje misionero, porque durante este viaje había sido puesto preso. Sí, fue liberado, pero fue también maltratado y preso. Capítulo 17, versículo 9, por favor lea conmigo allí, dice, para entender un poquito más, versículo 8 y 9, 17, 8 y 9, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Esto aconteció en Tesalónica. En Tesalónica, según este texto, también fueron apresados, pero luego fueron liberados cuando se les pagó la fianza. En este segundo viaje misionero, Pablo empezó a probar las cárceles, además de probar las piedras y los golpes que le habían dado en el primer viaje misionero.
Se aumentó el conflicto, aunque se incrementó la efectividad. De hecho, se incrementó la duración también. Eso es muy importante. Fueron más largos estos viajes y lo creemos porque en el capítulo 18, en el versículo 11, en Corinto, que tuvo gran oposición, se nos dice el versículo 11 que se detuvo allí 1 año y 6 meses, año y medio, enseñándoles la palabra de Dios. En la medida que se incrementaba el trabajo, en la medida que se incrementaba la gloria del Señor con conversiones y más iglesias, se incrementaba el conflicto también. Y como decíamos, nuestro texto base de hoy es en el descanso para fortalecerse entre el segundo y el tercer viaje misionero. Pues si en el segundo duró año y medio, en el tercer viaje misionero, luego del descanso de Pablo para fortalecerse, duró 2 años en un solo sitio. Vaya al capítulo 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años en Éfeso, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esto fue en un crescendo, en un aumento. Aumentaba la extensión del reino, aumentaba el conflicto, aumentaba la necesidad de descanso y de fortaleza en la vida de Pablo. Tanto que el cuarto viaje misionero, si pudiéramos llamarlo así, ya no fue un viaje planeado por él, sino fue cuando regresó del tercer viaje misionero y no alcanzó a ir a Antioquía para descansar, porque lo tomaron preso en Jerusalén, y es donde se desarrollan los capítulos después del segundo viaje misionero de Pablo, desde el capítulo 21 hasta el final, que termina el preso en Roma. Allá termina predicando, y algunos creen que incluso pudo que fuera liberado y tuviera otro viaje misionero, pero así termina el libro, en el que Lucas termina siendo también un acompañante. Tuvo alivios. Lucas terminó acompañando en el último viaje misionero, el autor de Hechos. Tuvo alivios. Silas se le pegó en el segundo viaje misionero. Tuvo grandes alivios a través de grandes aliados. Timoteo en el segundo viaje misionero también terminó con él en el equipo misionero. Así hubiera perdido Bernabé. Ganó grandes aliados que luego mandó, como Timoteo, a las iglesias, o como Tito, y lo vemos en las cartas del Nuevo Testamento. Pero cada vez los viajes fueron más largos y más complicados. Y tal vez por eso, vuelva conmigo al capítulo 18, tal vez por eso no solo duró poco en Jerusalén, sino tal vez por eso Pablo hizo los votos que hizo en el capítulo 18, versículo 18 al 21. Mas Pablo, dice Hechos 18, del 18 al 21, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Este es el final del segundo viaje misionero. Y con él Priscila de Aquila. Siria era la provincia donde estaba su iglesia, Antioquía. Habiéndose, resalte esto, rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Hay un texto bíblico en el Nuevo Testamento donde nos da a entender que en Cencrea también había una iglesia, pero allí se rapó la cabeza porque hizo un voto, conforme al Antiguo Testamento. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, a su equipo misionero, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Podríamos decir que era porque todavía era judío, y no solamente era cristiano, predicaba el evangelio y todavía quería continuar sus prácticas que de nacimiento y de costumbre tenía del Antiguo Testamento, que podían a seguirlas haciendo los judíos cristianos. No los cristianos gentiles, porque sería regresarlos al Antiguo Testamento y distorsionar su fe en Cristo. Pero, como vemos que al final, cuando termina siendo apresado después del tercer viaje misionero, usted lo puede leer más adelante en Hechos, le recomiendan precisamente a Pablo, con tanta oposición que había de los judíos, incluso de los que se habían convertido a Cristo siendo judíos, le recomiendan que haga un voto y que le pague el voto a los demás para que vean que todavía guarda las costumbres de los judíos. Tal vez ya Pablo, desde antes, con el conflicto en Jerusalén, con el hecho de que en todas las partes donde había predicado el evangelio, precisamente judíos eran los que se habían levantado, incluso de los judíos que se habían convertido a Cristo, para perseguirlo,
Pablo en su prudencia, como enseña en varias cartas, seguramente quería llegar allá y mostrar que él no estaba predicando en contra de los judíos, en contra de la raza judía, en contra del pueblo judío, ni estaba haciéndole una mala propaganda al pueblo de Israel, que era su pueblo al cual amaba tanto. Y él por eso hace seguramente estos votos. Yo no creo que solamente fuera por el hecho de que todavía era judío. Yo creo, como enseñan en varias de sus cartas en el Nuevo Testamento, que Pablo no solamente hacía lo que podía hacer, sino lo que servía para la edificación, pensando y amando en los hermanos y en la paz entre hermanos. Todo lo que he dicho ha sido para sostener mi primer argumento, el primer punto, que Pablo regresa en el capítulo 18, versículo 22 a 23, y pasa rápidamente por Jerusalén cumpliendo este voto, porque quiere encontrar descanso del conflicto. Incluso este voto lo hace para evitar que se genere más conflicto en medio de los creyentes de tanta dificultad. Una vez más, iglesia, dulce iglesia. Por ello probablemente no se demoraba más en Jerusalén, sino que prefería ir rápidamente para recibir alivio en Antioquía. Pregunto, ¿tenemos conflictos en el mundo que se ven aliviados en la congregación con los hermanos? ¿O tenemos más conflicto con los hermanos de los que experimentamos en el mundo? ¿Cómo ve usted la iglesia? ¿Como una fortalecedora para su alma? ¿O como le aumenta más conflicto y le pone más enredos a la vida? Y muchas veces no es por la misma iglesia, es por nuestro corazón, como vemos las cosas. No se dice nada de lo que hizo Pablo en Antioquía, pero sí se dice mucho de todo lo que hizo durante sus viajes, que nos llevaba a regresar a Antioquía, a fortalecerse y a descansar. Hermanos, ayer en Jóvenes hablábamos sobre la interpretación bíblica, porque hay textos que no dicen cosas que nosotros quisiéramos que dijeran. Por ejemplo, yo quisiera que dijera ahí qué hizo durante ese tiempo. Y podemos deducir, por lo que acabé de hablar, en cuanto a las duraciones de los viajes, que fueron aumentando, que aquí descansó menos de lo que descansó entre el primer y segundo viaje, porque cada vez los viajes eran más largos y veía más la necesidad de continuar. Pero no dice qué hizo. Simplemente el siguiente versículo, Hechos 18:23, dice: después de estar allí, algún tiempo salió. ¿Queremos que nuestra iglesia provoque volver a ella y que la gente se quede, o queremos que la iglesia provoque que la gente se vaya rápido? ¿Aló? Hello, moto. Me acordé de los sonidos del celular. ¿Queremos que la gente de la iglesia se sienta recibida? Y cuando digo se sienta, espero que no me malinterprete diciendo que se sienta de cualquier forma, pensando cualquier cosa y yendo en contra del Evangelio y de Dios. Que se sienta por la gracia del Señor y porque caminan con el Señor en un lugar donde trae Dios fortaleza a sus vidas. No porque simplemente le dan una palmadita en la espalda y le dicen que todo está bien y no le presentan el Evangelio. Aun presentando el Evangelio, necesitamos ser una iglesia que provoque quedarse, que no provoque irse rápido. Alguien podría decir: pastor, pues eso es lo que hacemos, porque cuando termina el culto todo el mundo se queda saludándose y hablando. Podría ser la respuesta. Pero no solamente allí. Estamos hablando de quedarse y no irse de la congregación en el sentido de membresía, de irse de nuevo a otro lugar. Y eso no necesariamente se cumple porque se nos dé todo lo que nosotros pedimos o queremos. Y yo creo que esa es la razón por la que no se pone que hacía Pablo en Antioquía. En la ocasión anterior se pone que él enseñó también, pero en esta ocasión no se pone que estuviera enseñando, él simplemente llegó a pasar un tiempo en su iglesia, a estar tranquilos, a fortalecerse para continuar. Nuestra iglesia debe ser un oasis en medio del mundo. Primero, la iglesia que lo envió lo recibiría sin conflicto, pero segundo, la iglesia que lo envió lo estimularía a seguir. El versículo 23 nos dice, Hechos 18:23, después de estar allí algún tiempo, salió, no se quedó. Me hace acordar de una familiar de mi esposa que decía: no, yo tengo que decirle a mi esposo, hijo, yo lo quiero mucho, pero tiene que salir a trabajar. A ver, ¿cómo va a hacer? Hágale, porque las cosas no son así tampoco. Hay un balance. Nosotros tendemos a ser polarizantes. Parecemos el reloj de péndulo que tenemos ahí, aunque ahí no se mueve el péndulo.
que tendemos a ir de un lado, de un extremo al otro. Decimos que se sientan tan rico en la casa, que se sientan tan bien en la iglesia, y que cuando llegan a la casa que no quieran salir. Pero también ese balance es que fortalecer es para volver a salir y continuar. ¿Recuerdan cuando los apóstoles se sintieron también asustadísimos, pero tan atraídos por la experiencia de la transfiguración de Cristo, que Pedro dijo: Señor, construyamos 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti? Nosotros nos quedamos al aire libre, pero quedémonos acá, esto está muy bueno. Y Cristo le dijo: no, hay que bajar. Y la Biblia dice que él no sabía lo que estaba diciendo. Está muy rico esto, está muy bueno, pero hay que continuar el ministerio, le quiso decir Cristo. Cuando los discípulos vieron a Cristo ascender, se quedaron mirándolo y contemplándolo, y se le aparecieron los ángeles y dijeron: ¿ustedes qué hacen mirando al que subió? Ese que subió también va a descender. Así que ustedes vayan a predicar, a hacer lo que él les mandó, o a esperar la venida del Espíritu Santo para hacer lo que él les mandó, conforme a él les dijo. No se puede prolongar totalmente el clima de paz y verdaderamente sea para fortalecer nuestro corazón según la palabra, si no hay estímulo para volver a la labor. Por bien que se sintiera Pablo en Antioquía, la iglesia tenía que ser no solo un remanso de paz y de descanso, sino un ambiente fortalecedor para volver a la labor y continuar la obra del Señor. Y ese equilibrio entre consolar y animar y estimular e impulsar es difícil de mantener. Es difícil de mantener. Por ello probablemente se quedó un tiempo porque solamente necesitaba fortaleza para continuar. Y por ello probablemente Pablo se sintió animado para volver a salir, porque una relación que fortalece no solo conforta, también estimula. Esa es mi inquietud, por ejemplo, con los nuevos matrimonios, o con los noviazgos, posibles matrimonios, porque piensan que se sienten tan bien y tan rico que no van a quedarse sino en la casa esperando hasta morirse de amor. Y lo contrario es el otro extremo, porque piensan que deben ser tan productivos y tan efectivos que nunca hay un remanso de paz, un consuelo en medio de la relación, sino que solo vaya trabajo, yo también trabajo, y consigamos y construyamos imperios, y no hay nada para relacionarnos y para descansar en medio de la lucha diaria. Y es mi temor también con respecto a las iglesias, que encontremos que las iglesias están ricas y tan deliciosas que no nos van a estimular para que llevemos la obra misionera adelante o para que continuemos sirviendo al Señor en cada área de nuestra vida, sino que nos van a decir: tranquilo amigo, yo te entiendo, no hay problema. Se puede decir, pero no todo el tiempo. Y a la vez, el otro extremo en las iglesias es que todo el tiempo le digan: ¿qué pasó, hermano? Sus discípulos, las personas que usted estaba analizando, ¿qué pasó con sus finanzas? ¿Qué pasó con sus diezmos? ¿Qué pasó con los que tenían que venir a las 9 de la mañana que no vinieron, que están ministrando? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? Cosas que se tienen que hacer, pero no se pueden hacer todo el tiempo porque se revienta la pita. El caucho estira, pero a veces no estira tanto. Tenemos que establecer un balance entre ambas cosas. Y esto es serio, hermanos, porque algunos tendremos a ser tan confortadores y consoladores que a todos le decimos: no se preocupe, hermano, siga así, Dios lo bendiga. Qué rico. Yo voy a la iglesia porque todos los hermanos me dicen: bendito sea el Señor, tú estás bien, no te preocupes si volviste a caer, si estás lejos del Señor, si no oras, si no lees Biblia, Dios te ayudará. Recuerden que cantábamos hoy que el Señor es fiel y nosotros pues no somos fieles. Ay, mira a ver cómo andas. Ese es un extremo nocivo del permisivismo, pero hay que balancearlo con el otro extremo que también es nocivo, del dictatorialismo. ¿Qué pasó? ¿Que no ora? ¿Qué pasó que esto? ¿Qué pasó que no aquello? ¿Cómo se encuentra el equilibrio, hermanos? ¿Dónde se encuentra el equilibrio? En Dios, que sabe cómo tratarnos. Una de las más grandes mentiras de nuestra época, hay varias. Una de ellas es que las relaciones aumentan sin que aumente el tiempo. Tenemos que durar tiempo con las personas para poder trabajar con ellas. No solamente es relaciones de calidad, también hay que aumentar la cantidad. Y por eso como iglesia no solamente podemos relacionarnos cuando estamos en el culto. Pero otra de las grandes mentiras es que cuando nosotros amamos, permitimos que las personas hagan lo que quieran. Cuando amamos, estimulamos a que las personas hagan la voluntad del Señor. El amor es transformador. Y una gran mentira que se nos ha metido es que cada vez que nosotros queremos estimular a alguien a hacer lo correcto,
estamos haciendo mal. Yo me considero parte del asunto. A veces yo ya lo he sacado de mi lenguaje, pido demasiadas disculpas. Perdóneme, me alcanza aquello, perdóneme. Un día me hizo caer en cuenta alguien que me dijo en un trabajo, déjenme de pedirme perdón por todo. Ya, estamos trabajando, yo tengo que alcanzarle esto. Diga, alcánceme esto, yo se lo alcanzo. Pero no me pida perdón cada vez que me va a pedir algo, porque es parte del trabajo nuestro. Pero otra de las grandes mentiras es que todos necesitamos que se nos hable igual y se nos estimule igual. Todos somos iguales en dignidad como seres humanos delante de Dios, y todos tenemos el mismo Espíritu Santo si somos creyentes en Cristo y la misma palabra, pero no todos estamos en la misma etapa del proceso de maduración, ni tenemos el mismo temperamento ni las mismas tendencias. Yo tiendo a ser de una forma, usted tiende a ser de otra. Y tenemos que irnos compensando y buscar ese equilibrio en el Señor para encontrar fortaleza en medio de la relación como iglesia. Hermanos, Pablo recibió ánimo para regresar. Literalmente por esto saqué el título de iglesia fortalecedora, según la palabra de Dios para todos, en el verso 23, donde dice que confirmando a todos los discípulos, dice que la palabra de Dios para todos, Pablo regresó a fortalecer a los discípulos. Y uno necesita ser fortalecido para fortalecer. Congregarnos, hermanos, algunas preguntas antes de ir finalizando. ¿Nos da fuerza cuando estamos desanimados? Reunirnos como iglesia nos fortalece, no solamente nos consuela, sino que nos estimula. En la iglesia obtenemos ánimo en Cristo para animar a otros en el mismo Cristo, como le pasó a Pablo en Antioquía para ir a animar a los discípulos que se habían convertido en todo lugar. Pero no solamente que encontramos, que damos, porque nosotros somos también la iglesia. En la iglesia damos ánimo en Cristo para que otros puedan animar a los demás también en el Señor. Somos de esos que nos acercamos para animar y consolar, y a veces animar simplemente decir, estoy con usted, voy a orar por usted. Eso es todo. No, quitémonos de la cabeza que para animar tengo que ser un teólogo profesional para poder dar el consejo más adecuado, el consejero especializado. No, a veces simplemente venga, hermano, yo sé por lo que está pasando. ¿Oramos? Oremos. Eso hace mucha falta. La iglesia, ese es mi punto final, que lo envió a Pablo, sostenía el Evangelio. Es muy importante. Busque conmigo 1 de Timoteo, sin perder Hechos 18. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 16. Dije que iba terminando porque iba para el último punto, y este va a ser muy corto. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 16. Veamos desde el 14 para que entendamos que lo está escribiendo Pablo a Timoteo. 3:14 dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ese Pablo no dejaba de buscar a todos para alentarnos, para que si tardo, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué verdad, Pablo? Pues aquí la cita con lo que algunos creen que era un cántico, una especie de credo inicial de la época. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, de la forma misteriosa en que Dios se acercó a nosotros. Dios fue manifestado en carne, se hizo ser humano en Cristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Cristo naciendo o encarnándose, creciendo, viviendo perfectamente, muriendo por nosotros y resucitando para darnos vida eterna. El Evangelio, columna y baluarte de la verdad. Recordar a Cristo salvándonos por gracia siempre anima. Si no encontramos ánimo en el Evangelio, no lo vamos a encontrar en ningún lugar. O no somos cristianos evangélicos, o estamos distorsionando la forma en que Dios nos anima. Dios no nos anima engañándonos mismos, ya no va a tener problemas en esta vida. No, eso no lo hace el Señor. En el mundo tendréis aflicción, le dijo Jesús a los discípulos, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Tampoco nos va a engañar diciendo, mi hijo, ya toda la gente la voy a cambiar para que usted le vaya bien y no tenga conflicto con nadie. Y en la iglesia, todos los hermanos van a hacer como usted quiere que sean. Y en la casa, todos van a hacer lo que usted quiere que hagan. Y en el mundo, va a quedar el presidente que usted quiere, va a gobernar como usted diga, la nación se va a mover de la forma que usted imagina, todo se lo voy a cuadrar bien cuadradito. Imagínese que le respondiera Dios así a todos los creyentes. Que despelote porque todos piden cosas distintas. Desorden. No, esas no son las respuestas de Dios. Las respuestas en el Señor es: te he dado a mi hijo, te sirve de consuelo. Pablo le dijo al Señor: quítame este aguijón. Y él le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo estoy contigo por medio de Cristo. ¿Te sirve? Te di a mi hijo, te di vida eterna, te di mi espíritu, te doy mi palabra, estoy contigo, te defiendo, te enseño, te aliento, te animo. Vendrás conmigo a la eternidad. Te da ánimo. Si Cristo no basta para animarnos, no sé qué es suficiente. Eso es el Evangelio. Por eso una predicación evangélica centrada en la palabra de Dios, que proclama la verdad del Evangelio claramente, anima, aunque no le digan a uno ánimo, anima. Porque ver a otro en la iglesia, aún en medio de sus dificultades, vivir para Cristo, reanima y reta y estimula a seguir viviendo para el Señor. ¿Cómo es posible que ese hermano o esa hermana, con todas esas dificultades, con lo que yo sé que vive, con lo que sé que está pasando, no solo continúe caminando con el Señor, sino que pareciera que cada vez lo hace con más gozo y más paz? ¿Acaso no es el mismo Cristo? ¿No es el mismo Espíritu Santo y no es la misma Biblia? Claro, ella tiene circunstancias particulares, esa hermana o ese hermano tienen caracteres específicos y Dios trata con ellos de una forma particular, pero es el mismo Evangelio. Ahora lo que tengo es que recurrir al mismo Cristo a través del mismo Espíritu Santo y que mis circunstancias, mi personalidad traten conmigo. No solo me da ánimo y me entusiasma y da esperanza, sino que también me reta. Es un reto. Yo por eso no busco en la Biblia. Alguien me dijo alguna vez: ¿usted por qué encuentra a esos predicadores? Perdón, en la Biblia no, en las redes sociales. ¿Por qué encuentra a esos predicadores? Mi respuesta fue la de la oración, cuando Cristo la describió: porque el que busca, encuentra, y el que llama se le abrirá. Yo estoy buscando gente que me rete, no que me dé palmaditas en la espalda. Gente que me anime a caminar más fielmente en Cristo, así me muestre mis debilidades, mis errores, y me muestre que tengo que cambiar. Lo necesito. Yo no necesito gente que me diga lo que yo quiero escuchar. Yo necesito gente que me diga lo que necesito escuchar. Y eso da ánimo, da aliento. Ver a otro vivir para Cristo nos reanima, reta, y por eso mis predicadores favoritos han sido o son misioneros. En conclusión, podemos decir que una persona, familia, grupo y especialmente una iglesia que vive y proclama el Evangelio nos dará alivio en medio de las dificultades, al llevarnos a Cristo continuamente, y nos animará. Que seamos una iglesia, primero creyentes, y luego una iglesia que fortalece a los más cansados y atribulados creyentes en Cristo. Amén. Los animo a levantarse. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar. Y espero que el Señor conforte sus corazones y recuerden algo: no somos Antioquía, somos la Iglesia Bautista del Buen Pastor de Bucaramanga, pero tenemos al mismo Señor, y el ánimo también está para nosotros, el aliento para nuestras vidas. Padre, gracias por estar con nosotros. Citamos tan rápidamente, Señor, textos bíblicos que tú nos has dejado como el gozo del Señor en nuestra fortaleza o nuestra fuerza, que olvidamos meditarlos, degustarlos, saborearlos y vivirlos. Nos sentimos a veces tan cansados, oh Santo Señor. Yo no sé qué estén pasando mis hermanos, tú sí, pero como grupo, como iglesia también nos podemos sentir cansados. El mundo cansa, el pecado cansa, nuestras propias debilidades y pecados nos cansan.
pero tu palabra, tu presencia en nosotros y a través de nuestros hermanos en Cristo, en la iglesia, nos animan, nos consuelan y nos retan y estimulan. Como alguna vez me has puesto a recordarle a algunos hermanos, si usted tira la toalla, yo la levanto y se la vuelvo a tirar para que continúe. Recuérdanos a nosotros que en Cristo, Señor, tirar la toalla no es una opción. Es ver cómo tú la extiendes para que continuemos, para secarnos el sudor en medio de uno y otro round de la vida, refrescarnos en medio de la iglesia, animarnos con el caminar de otros en Cristo e impulsarnos a continuar viviendo para tu gloria un round más. Un día a la vez, Señor, un día a la vez para tu gloria vivir. Un año más, estamos terminando el 2021 y tal vez el cansancio acumulado del 2020 se venga sobre nuestras vidas, de los retos y dificultades que se han llegado hasta el 2021, de las cosas particulares que estamos viviendo en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestro entorno. Pero Señor, en ti hay descanso. Tú eres nuestro reposo. Y la iglesia encuentra paz en ti, en tu palabra, en el Evangelio, en nuestro Salvador. Él es nuestra Pascua, Él es nuestro reposo, Él es nuestra fortaleza. El gozo de tu Espíritu, Señor, el gozo de la salvación en Cristo que produce en nosotros el Espíritu de Dios, nos fortalece. Te pido que eso sea lo que venga sobre mis hermanos: gozo, paz, fortaleza, fuerza, ánimo, reto, que no malinterpretemos tu consuelo para desestimularnos a continuar, que no malinterpretemos tu estímulo a continuar pensando que nos estás forzando a no descansar, sino que descansando en ti, sigamos esforzándonos en ti y que la iglesia se convierta cada vez más en un reflejo de eso que tú nos das, para que muchos más lleguen, se conviertan a Cristo y encuentren la paz del Señor en medio de nosotros. Te pedimos lo hagas en nuestras vidas para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de irnos y antes de que ore la hermana, por favor recuerden, creo que mi hermana lo dijo, que el 26 vamos a tener un culto especial. Por favor sugieran si desean que el 26 lo hagamos en la noche para hacerlo con cena, o si en la mañana para hacerlo con almuerzo. No va a ser o esperemos que sí, que sea muy bueno. Por favor oremos por las finanzas para que sea el pavo o sea la lasaña o el pedazote de carne así, dijo una hermana. Así. Pero que tengamos algo para compartir juntos. Amén. Que lo podamos hacer con todas las ganas y con todas las fuerzas en el Señor. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos. Señor, gracias. Gracias por esa palabra preciosa, Señor, que hoy alienta nuestro corazón, Señor, a seguir adelante, Señor, a tener más compromiso, Señor, a leer tu palabra como tú nos mandas, Señor, a escudriñarla, Señor, todos los días, Señor. Gracias, Señor, por este momento precioso, Señor. Ahora que vamos a salir de este lugar, oh Dios, te pido que nos lleves, oh Dios, en paz, en seguridad a nuestras casas, Señor. Porque nos vamos de este lugar, más no de tu presencia, oh Dios, porque tu presencia siempre estará en nuestros corazones, donde vayamos, donde estemos, Señor. Tu presencia estará ahí, Señor. Guárdanos, Señor, como dice tu palabra, que el ángel de Jehová cambie alrededor de cada uno de nosotros y que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre cada uno de mis hermanos, oh Dios. Te damos gracias a ti, mi Rey hermoso, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Salimos de este lugar, oh Dios, en tus manos. Gracias, oh Cristo precioso. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Podemos saludarnos.